Muy buenos días, queridos amigos, tengan cada uno de ustedes. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos sea a este su canal. El título para hoy martes 2 de abril es El planeta Tierra se ve afectado. Queridos amigos, cuando Dios creó el planeta Tierra, lo creó perfecto, ¿sí? La Biblia dice que Dios, cada día que iba pasando, cada cosa que Dios iba realizando, lo que Dios iba creando, lo veía al final del día, ¿sí? Cuando Él terminaba de hacer algo, por ejemplo, cuando creó los árboles, Dios se aseguraba que quedara en la perfección. Dice la palabra de Dios, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Y fue la tarde y la mañana del primer día. Y así sucesivamente, queridos amigos. ¿Sí? Dios iba observando que todo lo que Él iba creando quedara en la perfección. Entonces, cuando Dios creó al mundo, al planeta Tierra, no había mancha de pecado ni maldad alguna en ninguna parte de la tierra. Pero les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, ¿sí? Así como en el cielo no quiso robots. También cuando Dios formó a Adán y a Eva, ¿sí? Los formó con la misma capacidad, les dio ese libre albedrío para que ellos pues eligieran, ¿verdad? De hecho, Dios se esforzó por dejar en claro esa libertad. ¿Cómo lo hizo? Plantó, dice, un árbol en medio del jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sí? Se empeñó en hablarles de él. ¿Sí? Les dejó claro que no comiesen de ese árbol porque el día que de él comieran ciertamente morirían. Ahora, ¿por qué quería asegurarse de que supieran que podían elegir? ¿Sí? Por eso Dios les dio esas instrucciones, porque ahí les estaba dando a entender que ellos eran libres de decidir. Ahora, queridos amigos, vemos que Satanás observó desde el árbol cuando Eva se distrajo. Era astuta la serpiente. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, era la más astuta de todos los animales. Por eso Satanás usó esa serpiente. ¿Sí? Imaginan, antes la serpiente pues andaba hasta en el aire, ¿verdad? No hablaba. Y ahí pues aparece un milagro que a Eva lo distrae, ¿verdad? Le llama la atención. ¿Cómo es que una serpiente habla? ¿Sí? Se le acercó la serpiente y le dijo, se acercó a Eva y le dijo, no van a morir, no morirán, sino que sabe Dios, ¿sí? Que el día en que ustedes coman de ese árbol, del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sí? Si ustedes comen de este árbol, entrarán en una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. ¿Sí? Eva, Dios te está ocultando algo. Toma del fruto prohibido, cómetelo y verás lo que sucederá. Eso fue las palabras quizás que le dijo a la serpiente a Eva para así convencerla de que ella tomara
su propia decisión. Vemos, queridos amigos, que la serpiente, sea Satanás, era astuto. Sabía dónde afectar a nuestro Dios. ¿Sí? Él quería desquitarse porque pues lo habían arrojado. ¿Sí? Y aún así él seguía enojado porque él quería ser quien recibiera toda la adoración. Y es por eso que decide intervenir, ¿sí?, en los mandatos de Dios. Y es allí donde, pues, Eva y Adán toman su decisión. Cuando ellos toman esta decisión, queridos amigos, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurrió? Abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. ¿Sí? ¿Trajo consecuencias? Sí. Ahora, si vamos al libro de Génesis 3, del 1 al 3, junto con Romanos 3:23 y Romanos 5:12. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Describe las consecuencias finales del pecado que asolan toda la raza humana. Querido amigo, si vemos estos versículos, todos nos hablan acerca de la muerte, de la consecuencia que trae por desobedecer el mandato de nuestro Dios. ¿Sí? En Romanos 3:23 encontramos, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Por qué? Dice el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Bastó solamente un hombre, querido amigo, para que el pecado entrara. ¿Sí? Así como por un hombre entró el pecado, así por un hombre, por el pecado entró la muerte. Cuando Dios creó al mundo, querido amigo, amiga, no existía el sufrimiento, no existía mucho menos la muerte. ¿Sí? Dios lo hizo todo perfecto. Por eso, queridos amigos, ahí encontramos que ambos hablan de la muerte por el pecado. Ambos hablan de la separación de Dios hacia el hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado es como la línea divisoria entre la humanidad y nuestro Dios creador. Ahora, el pecado entró a toda la humanidad, ya que el pecado entró por un hombre. Es esencia el pecado, es rebelión contra Dios. ¿Sí? Puesto que Dios es la fuente de vida, la separación de Dios conduce a la muerte. ¿Sí? Como el pecado nos separa de nuestro Dios, ¿sí? También por ejemplo, el ser humano es desconectado de la fuente de vida. Ahora, queridos amigos, también conduce a la preocupación, la ansiedad, la enfermedad y las dolencias. Todo eso conduce al pecado. ¿Sí? Ahora, queridos amigos, vemos que el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastador por el pecado. ¿Sí? Eso significa que cada vez que sufrimos o enfermamos hayamos pecado. Pero significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en un planeta asolado por el pecado. Ahora, pero hay promesas, queridos amigos. No todo está perdido.
Sí, el pecado entró, pero no todo está perdido, porque nuestro Señor Jesús vino para resolver ese problema que cometió el ser humano. Dice en la parte de abajo, tenemos unas citas que está en Génesis 3:15, donde nos habla que pondré enemistad entre ti y la mujer. Sí, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, tú solamente le herirás el calcañar. Y Levítico 5:5, queridos amigos, también nos deja un mensaje. Vemos ahí qué es lo que nos habló, ¿verdad? Sí, que quedan enemistad. Ahí se estaba refiriendo hacia Satanás. Dice allí el versículo 5 del capítulo 5 de Levítico, dice: cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello con que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Vemos que era lo que tenía que realizar aquella persona que pecara contra Dios. Vemos, queridos amigos, ahí en Juan 1:29, dice allí, 1:29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué promesa encontramos allí, queridos amigos? Miren, para comenzar, cuando Adán y Eva habían pecado, no murieron a ese mismo día, en ese mismo momento. ¿Sí? De que iban a morir, ya, eso ya se lo habían ganado. Pero ¿qué es lo que hace nuestro Dios? ¿Sí? Ahí les da a conocer algo. ¿Sí? Que hubo muerte por causa de su pecado. ¿Sí? Ellos se habían hecho delantales de hojas de higuera, ¿sí? Que no les iba a durar mucho tiempo. Pero por eso Dios sacrifica 2 corderitos para que tomaran sus pieles y con sus pieles taparan o cubrieran su desnudez de Adán y Eva. ¿Sí? Esos corderos o eso que hizo nuestro Dios estaba simbolizando a Cristo Jesús. Por eso dice Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso nuestro Señor Jesús vino a morir por causa de mi pecado, del pecado de usted. ¿Sí? Dice la pregunta: ¿qué promesa dio Dios a Adán y a Eva en el jardín después de que ellos pecaron? ¿Qué les daría esperanza en medio de su culpa y su desesperación? ¿Qué costumbre estableció Dios en el Edén que les señalaría la solución al problema del pecado a lo largo de los siglos? Lo que les acabo de decir, queridos amigos. Dios les dio esa señal a Adán y a Eva, como diciendo: ¿ya vieron? Tuve que sacrificar 2 corderos en lugar de ustedes, para que ustedes sigan viviendo por un tiempo más. ¿Sí? Ahora, querido amigo, esto nos deja mucho que decir, mucho que analizar. ¿Sí? Estamos viviendo en un planeta lleno de violencia, lleno de pecado, o por causa del pecado. Pero como les digo, para todo hay solución, siempre y cuando entregando nuestra vida a Cristo Jesús.
Meditemos, querido amigo, en ello, para que así podamos rendirnos a nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo. Este ha sido el mensaje de esta mañana. Oremos para finalizar. Señor mi Dios y buen Padre Celestial, gracias le damos por este bonito mensaje que usted nos habla a través de su palabra. Gracias, Padre eterno, le damos por toda su misericordia que tiene hacia nosotros. Perdona nuestras faltas y ayúdanos para ya no pecar más contra usted. En el nombre de Jesús lo pedimos, lo rogamos y le agradecemos. Amén. Bien, querido amigo, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Espero que sea un mensaje de salvación, ¿sí? Y que pueda meditar. Bueno, es un mensaje de salvación, pero que así usted lo pueda tomar como un mensaje de salvación. Bien, le deseo pues que tenga un día lleno de bendiciones.